Muy buenas noches con doctor Aldo Vázquez, doctor Eduardo Vega, organizadores del coloquio y todos los presentes. Me llamo Terry Fabián Torres Cárdenas, soy estudiante de Derecho de 10º ciclo, acá de la querida Ruiz de Montoya. Asimismo, también soy practicante del Ministerio de Economía y Finanzas y coordinador académico y de Juventudes de la Alianza Indoamericana de Desarrollo. Y en esta oportunidad voy a responder a mi pregunta: si es pertinente el retiro del Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que mucho se ha sonado y se ha discutido, sobre todo en este ámbito político en el que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Antes que nada, quiero dar una breve introducción para quienes no sepan sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este funciona como límite al poder y orienta la actuación del Estado, siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Es ahí donde encontramos tres divisiones importantes: la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como pueden ver en la imagen, la primera viene a ser un tratado firmado el año 1969 y establece los derechos y libertades fundamentales que todos nosotros poseemos. De asimismo, también es la base jurídica de todo el sistema interamericano de derechos humanos. Seguidamente, la CIDH, la famosa Comisión Interamericana, es el organismo de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que se encarga como una primera instancia de actuar en un proceso judicial internacional cuando un Estado vulnera los derechos de sus ciudadanos. Y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias vinculantes contra estos estados que vulneren los derechos. Siguiente, por favor. Y es muy discutido y es muy polémica su participación. ¿Por qué? Porque actualmente esta corte está siendo muy cuestionada debido a que hay sectores políticos que dicen que protege a delincuentes, o hay otros que dicen que no ayuda en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, yo les digo que tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estar adscritos al Pacto de San José, es algo bueno, y no hay que dejarnos caer en falsos discursos populistas. Pero asimismo les traigo para su información el procedimiento para denunciar el pacto, que básicamente se basa en 4 fases. La decisión política interna, que desde ahí ya tenemos un problema porque es bien sabido que nuestra política es bien conflictiva y no se llega muchas veces a consensos. La notificación oficial al secretario general de la OEA, luego el plazo sin efecto, que tiene que pasar 1 año recién, y finalmente la responsabilidad pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que así nos salgamos de la Corte, por ejemplo, dentro de 1 año, todos los procesos que se han abierto a lo largo del Fujimorato, el terrorismo, van a seguir, y todos los que han posteriormente igual van a seguir. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo les traigo dos imágenes bien interesantes. Primero que nada es la problemática muy grave que estamos viviendo ahora como país, que es las extorsiones, que lamentablemente, según estadística, cada 24 minutos se denuncia un caso de extorsión. Y en el cuadro que pueden ver, que es sacado por el Instituto Nacional Penitenciario, hay una amplia gama de personas denunciadas por robo agravado, que incluso están en proceso, sentenciadas, y luego por violación sexual, por tráfico ilícito de drogas y, bueno, recientemente por extorsión, lo que nos da a ver cómo está el panorama criminal actualmente en nuestro país. Siguiente. Y asimismo también traigo a ustedes la victimización y percepción de la inseguridad de la población urbana de 15 años a más. Victimización porque han sido víctimas de un delito, y ese porcentaje es medianamente alto, el 25.6%, y también la percepción de inseguridad, que ha crecido. De entre febrero a julio del 2025 tenemos un 85.1%. Y traigo estas imágenes, ¿por qué? Porque son casos que en su momento han sido bien escandalosos, como el caso de un abusador sexual de 3 años, de una niña de 3 años, como el caso de los cuellos blancos del puerto, como el caso de Rodolfo Orellana, y así muchos otros casos más, como los de las extorsiones. Y allí yo me pregunto,
Y seguro ustedes se habrán cuestionado si realmente debemos, como una medida, hacer caso a lo que dicen los discursos y salirnos de la corte. Pero lamentablemente no es tan fácil como han visto en el proceso que les mostré, y seguidamente porque el problema radica no en salirnos o no de la corte, sino radica en nuestro sistema de justicia que está fallando. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario, como ustedes pueden ver acá en la imagen, así se vive en un penal, en un establecimiento penitenciario. Esta imagen es del establecimiento del Lurigancho, donde literalmente viven hacinadas las personas. 98,000 internos. Señores, aquí hay una excesiva sobrepoblación penal y nuestro sistema penitenciario no se da más, no da más abasto. Siguiente, por favor. Sí, seguidamente tenemos a los organismos de justicia. El Ministerio Público, que realmente el anterior año solamente obtuvo el 4% de todo el presupuesto que realmente necesitaba. Igual el Poder Judicial, solamente tiene 3.494 magistrados para más de 2 millones de procesos abiertos. Y como pueden ver, esa es la famosa justicia de papel. Y bueno, también tenemos a la Policía Nacional del Perú, que lamentablemente se ha visto inmersa en actos de corrupción. No todos, por supuesto, pero hay una gran parte de policías que se han visto así. Y asimismo también los recursos logísticos que tenemos. Los chalecos antibalas de la policía no están sirviendo, son de hasta hace 10 años. Y los patrulleros, por solo mencionar algunos. Es allí donde me pregunté, ¿vale la pena instaurar la pena de muerte, el retiro de la comisión, aplicar quizás un plan Bukele para poder así contrarrestar a toda la delincuencia que lamentablemente azota día a día a nuestro país? ¿Y esto garantizaría un adecuado acceso a la justicia? Siguiente. Bueno, para responder esta pregunta traigo dos situaciones que están sucediendo. Bueno, una que sucede actualmente en El Salvador y otra que ya es de nuestra propia historia. La primera, actualmente en El Salvador se está viviendo una cosa bien interesante, una especie de dictadura moderna. ¿Y esto por qué? Porque el señor Nayib Bukele ha logrado la vía libre para tener una reelección indefinida y ha copado en altos cargos a sus familiares y allegados políticos. Y asimismo es el líder mundial en encarcelamientos. Y esto no es algo bueno para celebrar, quizás para la prensa, pero lamentablemente estos encarcelamientos no son bajo el marco de un proceso penal totalmente regulado, que tiene todas las etapas que se establece para determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona. A mí me pueden acusar, por ejemplo, de delincuencia, y como no hay un proceso penal en El Salvador, o por tener un tatuaje, es lo más irónico, me pueden llevar preso y mi familia ya no vuelve a saber más de mí. Y así lamentablemente se está vulnerando los derechos humanos. Y nuestra experiencia del pasado, que no hay que olvidar, porque yo una vez recordé una frase, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es el periodo del terrorismo, o como algunos lo llaman, el conflicto armado interno, del año 1980 al 2000, donde justamente se quisieron aplicar políticas draconianas en nuestro país. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue ya lo que todos sabemos, que hubo masacres, que hubo corrupción, como podemos ver en la imagen del expresidente Fujimori con la ex fiscal de la Nación, Blanca Nelida Colán, o ahí el ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, o la cúpula militar, todo lo que se vivió en Barrios Altos, La Cantuta, nos da una idea de que nuestro Estado no está preparado ni para obrar con un plan, digámoslo, Bukele, o un estado de militarización. Siguiente. Es ahí donde yo establezco las siguientes conclusiones, que primero como país no debemos salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, porque como les he mencionado, desde nuestra historia y Latinoamérica en general, es muy arriesgado que caigamos en una dictadura. Es más, de hecho, según un nuevo estudio, vivimos en una democracia híbrida y lamentablemente al no haber tenido una democracia estable
y al tener tantos problemas y tantos grupos políticos que se quieren instaurar en el poder, nada nos garantizaría que si es que nos salimos de la corte, luego estos grupos políticos, como lo está haciendo Bukele y como lamentablemente lo hizo Ortega en Nicaragua y Hugo Chávez en Venezuela, copen todas las instituciones estatales clave y desde allí administren una falsa justicia que sería orientada políticamente. Y también, o sea, de la misma mano, implementar este tipo de medidas no ayudaría realmente a combatir la inseguridad, porque como les mostré en la imagen, para poder retirarnos del Pacto de San José, tiene que pasar todavía un periodo de tiempo. Y si suponiendo que eso pasa y nos retiramos, todavía tiene que haber un proceso penal o quizás constitucional para ciertos imputados. Y luego de allí, incluso por ponderación de los derechos, por el artículo 2 de la Constitución, se va a preferir el derecho a la vida de la persona antes que quizás mandarlo a matar. Y si se quieren implementar medidas como contra la lucha contra la inseguridad, contra la corrupción, contra tantos otros delitos lamentables que día a día vemos en las noticias, entonces se debe fortalecer instituciones clave como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía y de la misma manera fortalecer la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que eso garantizaría un correcto acceso a la justicia, porque no podemos caer en discursos populistas, mucho más ahora a portas de la elección 2026, de querernos salir del Pacto de San José. Y si es que por ahí alguno se cuestiona, ¿deberíamos llevarlos a todos a un CECOT? Pues pregúntense si realmente fueran sus hijos, sus padres, un familiar cercano. ¿Realmente ustedes serían capaces de tolerar una falta total de acceso a la justicia? Y promover una cultura no punitiva y métodos alternativos de resolución de conflictos. No punitiva, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a todo conflicto llevarlo a la vía penal. Y no es así. O que en la misma vía penal todo se acumule, que haya mucha burocracia. Menos mal, con el nuevo Código Procesal Penal eso está cambiando, ya con la oralidad, eso se debe fortalecer aún más. E incluso, ¿por qué no fortalecer métodos alternativos como la justicia comunal, los jueces de paz y muchas otras formas que nos pueden ayudar a disminuir toda esta carga? Y finalmente, bueno, es importante decir que ante todo está la vida humana y toda persona así haya cometido un delito tan abyecto que ustedes pueden considerar, dígase, el monstruo o un violador, siempre merece un proceso penal con toda la imparcialidad del caso. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.